Tras los fenómenos atmosféricos y sísmicos, Puerto Rico debe estar más preparado y con mayor conciencia y conocimiento de las buenas prácticas en arquitectura, diseño y construcción. ¿Cómo lo haces? Aquí tendrás el acceso a este conocimiento de forma fácil y sencilla. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Saludos a todas y todos aquellos que nos escuchan. Yo soy el arquitecto Luis Badillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y estoy con ustedes, como todas las semanas, hablando de arquitectura. Confiado que se encuentren todos bien y en salud, y recordándoles que Dios nunca nos abandona. Como siempre les digo, ustedes no han vivido ni vivirán un solo día sin arquitectura. Estamos siempre rodeados, protegidos y acompañados por arquitectura, y así será por el resto de nuestras vidas. En el día de hoy me place contar con dos de nuestras más distinguidas profesoras y coordinadoras, la arquitecta Pilarín Ferrer Vizcasilla y la arquitecta Ligia Saldaña Martorell. Saludos, Pilarín, saludos, Ligia, gracias por estar aquí. Saludos a todos los que nos escuchan. Una pequeña introducción a los que nos están escuchando. Tanto Pilarín como Ligia son profesoras de nuestra escuela de hace muchísimos años. Ambas han sido coordinadoras de unidad, en el caso de Pilarín, coordinadora de la unidad de sustentabilidad y tecnologías de la construcción, en el caso de Ligia, coordinadora de experiencia de comienzo de carrera. Y no hay duda que son una de las profesoras más apreciadas por nuestros estudiantes y por la facultad en general y por mí como decano. Ciertamente la labor que ejercen es de primera y son en parte responsables de la gran calidad de nuestra escuela. O sea que les agradezco a ambas este esfuerzo, ese compromiso con nuestra escuela, esa dedicación hacia las aspiraciones que todos tenemos y que compartimos aquí. Pero hoy no venimos a hablar de eso. Eso hemos tenido tiempo de hablar con ustedes en ocasiones anteriores. En ocasiones anteriores ambas han participado en programas nuestros, pero hoy venimos a hablar de otro aspecto. Hoy queremos conocerlas a ustedes desde un aspecto que ambas comparten, que es el aspecto de arquitectas practicantes. Ambas son principales de las firmas donde están, y yo estoy seguro que tanto las personas que nos están escuchando en este momento a través de la radio como aquellos que nos seguirán a través de YouTube les interesa mucho saber cómo se componen estas firmas, cómo se organizan estas firmas de arquitectura, cómo ustedes como mujer se sienten y han llegado a estas posiciones, cuáles son los retos particulares que han tenido, y cualquier otra pregunta que tenga yo a bien hacerles y que me parece que puede ser de interés. O sea que sin más nada, y si están listas, pues me gustaría comenzar estimulando la conversación con algunas preguntas en particular, y voy a empezar contigo, Ligia. Seguro. Si nos hablas de tu firma, cómo está organizada y cuándo tú entiendes que tú puedes identificar la fecha o el momento en que tú dices, no, esto ya no soy yo practicando y haciendo mis cosas, esto es una firma, esta es la firma. Seguro. Pues yo hice un poquito así de introspección cuando recibí las preguntas guías para esta conversación que íbamos a tener hoy. Y para mí, marca el comienzo de yo tener esta firma, se llama Schizzo, Taller de Diseño y Arquitectura, que ha evolucionado el nombre un poquito. Cuando me mudo a Ponce, me mudo en el año 2000, dejé de ser empleada de una firma en San Juan y me encontré un poquito así que, ¿verdad? Tenía un segundo bebé que estaba de camino y ahí dije, bueno, pues tengo que hacer algo, ¿no? Montar un poco, armar algo, ¿no? Para seguir practicando, ¿verdad? Y con la bendición de que a esa fecha, pues ya tenía mi licencia y me dio una gran flexibilidad. Y el mecanismo, empecé en el 2001, que fue al año de haberme mudado, y el mecanismo que escogí luego de hablar un poquito con el grupo de contabilidad que me da apoyo, pues fue un DBA, un Doing Business As, porque si bien tenía todo el deseo de montar esta oficina, pues tenía
un poquito, todavía unos miedos de establecer una corporación propia y en Puerto Rico, pues el profesional puede trabajar como un DBA y esa fue la recomendación al no tener empleados formales y más bien contratistas que ¿verdad? Yo como que agrandaba la oficina y la achicaba según necesario. Así que esa es un poco cómo empezó, un poco out of necessity, como dicen, de haberme mudado y encontrarme que ya no era empleada de nada y tenía que Ujú. pues montar el kiosco. Déjame Así hacerte una que pregunta. ¿Comienzas la firma ya con un proyecto, con un cliente, algún tipo de sí, compromiso, o simplemente te organizas y ahora voy a buscar el trabajo? me organizo y busco un poco colaborar con grupos, ¿no? Y el primer grupo con quien me encuentro es Magda Bardina y Pío Roberto García, a quienes conozco a través de la escuela de los chicos. Así que irónicamente fue por ahí donde nos conocimos y yo insistí, dije, bueno, vamos a hacer algo. Yo obviamente, y una salvedad quizás extraña, yo nunca fui empleada de Atelier 66 CSP, yo fui parte de ese CSP, pero siempre me mantuve como Aparte. vamos a decir, aparte. Y entonces un poco motivé el que Magda se tirara así a la piscina y nada, con el apoyo que le brindé. Y así fue que empezó. Ah, qué bien, qué bien, qué bien, Sí, qué sí. interesante. Ok, y tu primer proyecto, el primer proyecto que recuerdas que detuvo, que te sientes como que fue parte de tu firma. Eh, esos primeros años fue una colaboración con Atelier. El mío, como quien dice, a solita, por decirlo así, quiero decir que fue el Malecón de Santa Isabel, que fue más para el año 2012. Y el Learning Commons en la UPR en Arecibo, que ya fue, ¿verdad? Una contratación directa con Esquizo, Taller de Diseño y Arquitectura. El primer proyecto a través de Atelier 66 fue bien particular porque fue la Escuela de Música Juan Moriel Campos, que queda al otro lado del Teatro La Perla. Y eso nos llegó, ¿verdad? A través de pues, los contactos más que Magda tenía con el municipio. Yo estaba recién llegada y trabajamos en esa conversión de lo que era una estación de bomberos a hacer una escuela de música. Qué bien, sí. Sí, Buenos proyectos todos, tú sabes, los conozco y he tenido oportunidad de verlos, sobre todo los de Ponce, y la verdad es que son unos buenos claro. proyectos. Son unos excelentes proyectos. O sea, que te felicito en ese sentido. Y Pilarín, cuéntanos un poco cuándo es que tú com- eh, eh, entras como principal de la firma, cómo fue tu recorrido, el camino entiendo que fue diferente al que nos comparte Ligia, y eso va a ser interesante, contrastar los dos caminos, sobre todo para las personas que nos están escuchando. Sí, bueno, saludos a todos. Sí, el camino mío fue un poquito distinto. A mí me invitan a ser parte de lo que entonces era Méndez Brunner y Asociados, y y luego fue Méndez Brunner Vadillo, y entro en 1992. Entro para atender un proyecto que era bien grande, en la arquitectura de interior. Se había diseñado la torre de oficina de Plaza Las Américas, y esa por el arquitecto Vadillo, esa torre se estaba convirtiendo en prácticamente un edificio de oficinas médicas, y ahí yo me inicio, que ya tenía experiencia en ese tipo de trabajo, a diseñar lo que fueron 40 oficinas médicas. Fue un trabajo intenso, fue bien interesante porque yo casi al final de ese tiempo pues ya era casi, yo digo que médico, porque aprendí de todas las disciplinas y qué necesita cada cual. Luego me convierto en asociada de la firma. Para mis inicios no tenía licencia, saco mi licencia, me convierto en asociada de la firma, y ya en el 2022 la firma evoluciona a ser Méndez, Vadillo y Ferrer, porque esta servidora se convierte en socia. Y ahí estamos, ¿verdad? Y no es lo mismo ser asociado que ser jefe, Eligia lo sabe. Claro, sí. Son otros, como dicen por ahí, son otros 20 pesos, pero ha sido una trayectoria interesante, ha sido intensa por momentos, y me la he disfrutado. Este es un mundo donde hay que tener en mente que es un mundo de colaboración, de conexión y de conectividad. Un mensaje a los estudiantes que nos estén escuchando, siempre se lo digo: la arquitectura es un trabajo colaborativo, nosotros no somos solos, y eso hay que tenerlo bien en mente porque es un trabajo en equipo. Y si algún mensaje, ¿verdad?, Ligia y yo siempre tratamos de llevar, que lo tengan en mente, que es un trabajo en equipo, como dice
el decano y dice, citando a la ex, a la, perdón, a Hillary Clinton, la ex candidata a la presidencia de Estados Unidos, it takes a village para poder hacer un proyecto. Ah, sí. Mira, Pilarín, obviamente que el camino tuyo a convertirte en principal es completamente diferente del de Ligia. Ligia tiene que empezar a establecer ella su estructura. Y cuando hablo de su estructura, no estamos hablando de los espacios ni los equipos, que también, o de su equipo de trabajo, que también. Pero digo en términos de los protocolos de la firma, de los estilos de la firma. Uno pudiera pensar que quizás es más fácil el haber llegado a una firma que ya está todo establecido y entrar como la más reciente de las socias, pero a lo mejor tiene su challenge el hecho de llegar a una estructura que tú no necesariamente compartes todo y que tienes que decir, bueno, pues déjame ver cómo yo empiezo a modificar esto para ajustarlo un poquito más a mi estilo. No, ¿Cómo fue eso? sí, definitivamente, dos cosas. Uno, que la firma está fundada en 1946, tiene una estructura, pero bastante sólida y bien puesta en sitio. Y tengo que decir que yo era la primera mujer que entraba a la firma como profesional, como arquitecto, ¿verdad? Inclusive, luego de yo entrar, entró la primera otra mujer que no era una persona de trabajo clerical, que era una delineante. Eso fue un reto. Tuve muy buenos compañeros, yo no me voy a quejar, todo el mundo nos aceptó, pero entrar en una estructura que ya está establecida desde tantísimos años, pues hay mucho, mucho que aprender, procesos, ¿verdad? Hay guías, hay reglas, hay puestas ya en sitio a las que uno se tiene que acoplar, pero los tiempos cambian y las oficinas evolucionan y hoy día en la oficina nuestra, pues la mayoría somos mujeres. Que yo creo que es un poquito algo que pasa también en la oficina de Ligia y ¿verdad? Y con ese cambio de los tiempos, donde antes todas las labores estaban delimitadas, a esta persona le toca esto, al delineante le toca esto, al arquitecto le toca esto, la firma nuestra es de arquitectura e ingeniería, a los ingenieros le toca esto. Hoy día el que venga a trabajar en una firma, yo supongo que vuelvo a hacer mención de Ligia, comparte esto, todo el mundo tiene que hacer todo. Hay que hacer administración, hay que visitar proyectos, hay que diseñar, hay que administrar, hay que estar dispuesto a hacer lo que haya que hacer para echar la firma adelante. Hay retos, ha habido retos de la economía de Puerto Rico, ha habido retos de los huracanes, ha habido retos de la pandemia, de los terremotos, ¿qué más podemos decir, verdad? Lo único que falta es que caiga nieve en Puerto Rico y ya lo completamos todo. Pero sí, es un proceso interesante, pero hay que disfrutárselo. Hay días fuertes y hay días que uno está riéndose, ¿verdad? Y sonriendo desde que entra por la puerta hasta que se va, porque hay días de uno se siente muy complacido, ¿verdad? Con lo que hiciste y con lo que cumpliste. Correcto. Así es. Y Ligia, tú estás en el extremo opuesto, al otro lado de la calle, tú estableces tu firma de cero, aunque has hablado de las colaboraciones y obviamente vienes de unas firmas que en San Juan que estaban establecidas, o sea que has aprendido de todas estas experiencias, pero de todas maneras las tienes que establecer tú tienes que establecer tus protocolos, tus sistemas, tú tienes que ir un poquito aprendiendo, trial and error, coger las cosas que te gustaban, dejar las que no te gustaban. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo escribiste? ¿Has escrito algún manual de la firma? ¿Qué has hecho? Pues sí, sí, tratamos de establecer un manual de la firma, que creo que casi estoy segura que Pilarín está de acuerdo, y usted, decano. O sea, esos manuales son como algo que uno piensa, ya lo hice y lo escribí, aquí está toda la regla, y de pronto empiezan a ver como cosas que, espérate, ahora esto hay que modificarlo porque ya quizás la manera en que uno archiva ahora es un poco diferente, así que lo que habíamos dicho ya tenemos que, o sea, que todo es como documentos vivos, o sea, no hay nada, en mi opinión, en piedra en esta profesión, o sea, al final sí, pues tenemos algo en piedra y es que lo que vayamos a diseñar y se vaya a construir, pues es algo fijo, ¿verdad? Y a veces hasta dinámico, porque hay sistemas dinámicos dentro de los mismos edificios. Pero yo creo que ese era el reto mayor, era cómo pivotear, digo yo, ¿no? Esa palabra en Estados Unidos la usan mucho y es pivot, ¿no? Es como, ok, pues esto está pasando, tenemos que tener una guía, pero vamos a modificar. Así que desde la parte administrativa, cómo se complementaban, ¿verdad? La contabilización de las horas de trabajo, cómo encontramos documentación. En comienzo, pues era con documentación física en papel, ahora es digital, dónde guardamos la información. O sea, todo eso pues implicaba
implicaba establecer estructuras virtuales en ocasiones. Luego está el tema de los seguros, cómo uno entonces empieza a conocer, Ujú. ok, tengo que tener este seguro, este seguro, este seguro, renovarlos, los renuevo, los financeo, los pago si puedo, hago una línea de crédito, o sea, hay tantos, ¿verdad? Retos pequeños que, como dice Pilarín, al final el beneficio es que uno logra la cometida y cumplirle al cliente de una manera exitosa, pero sí, está todo esto backstage que sí, es retante, pero no se puede, o sea, se puede hacer, se puede hacer. Típicamente en los seguros a veces reacciono a lo que el contrato me pide. Y entonces cuando de pronto me encuentro que ahora quieren un commercial liability, yo, espérate, un commercial liability, ¿por qué? Bueno, pues no hay manera de cambiar eso, vamos a ir a buscar el commercial liability. Y pues gracias a Dios, uno siempre ha llevado las cosas de manera, ¿verdad? Responsable. Responsable y nunca he tenido un no, y ¿verdad? Y eso es importante que sepamos que hay que hacer las cosas completas y responsablemente, ¿verdad? No puedo enfatizar eso suficiente para uno tener las puertas abiertas, ya sea en el banco o con la compañía de seguro o lo que sea. Así que, Ciertamente, dos de los retos más grandes es uno, mantenerse al día con las nuevas tecnologías, es un gran reto y es un reto ujú, no solamente intelectual, el hecho de mantenerse al tanto, sino económico también. O sea, correcto. la sustitución de equipos, la compra de licencias, Ujú, ujú. de los nuevos programas, de momento, ay, hoy no puedo trabajar porque se me venció la licencia, espérate, la tengo que renovar. O sea, ese tipo Entonces, de cosas que uno dice, pero ¿cómo es posible que esto me pase el día de la entrega? Tú sabes? Pero es así. sí, sí, no, Ahora, de acuerdo. yo creo que además de eso, a mí me parece que el reto más mayor es quizás el personal, las personas que uno incluye en la firma, no solamente el conseguir personas capacitadas y comprometidas con la firma, sino entender las diferencias de esta nueva generación, cómo piensa, qué espera, cuáles son sus aspiraciones, cómo se pueden acomodar, que sea a distancia, que sea presencial. ¿Cómo te ha ido con eso? Con ambas cosas, pero particularmente con el personal, Ligia, a ti en Sí, esto sí. más Pues recientemente. como comenté, mi estructura de oficina funciona un poquito más flexible y tengo contratistas, ¿no? Y me voy moviendo según los proyectos me pidan, ¿no? A veces tengo algunas personas constantes y luego voy ampliando y achicando los equipos, ¿verdad? Según sea necesario. La escuela de arquitectura ha sido excelente para mí en el aspecto de que muchas de las personas que me colaboran pues son egresados de la escuela y he tenido un gran placer en verlos, muchos de ellos pues llegar a sus licenciaturas y a tener experiencias en Estados Unidos. He tenido gente que les he podido pues entrenar y digo, el caveat aquí es que pues uno los entrena con mucho amor y cariño, les explicas todo en blanco y negro y de pronto me voy a Atlanta a una firma que me ofreció algo y yo, ok, pues nada, pues felicidades. Pero de nuevo, eso me pasó una vez y entonces tenía como un grupo bien pequeñito y me di cuenta que se me fue la persona y me quedé como que, ok, ahora no tengo nadie, así que decidí que tengo que tener por lo menos dos. Por si alguien se va, pues el otro se queda. Y ya he expandido, ya tengo como cinco o seis en estos últimos meses he tenido que contratar. Pero a lo que voy es que me siento tan complacida de enseñarles y de que ellos se sienten cómodos y que han experimentado otras cosas. He tenido gente que ha ido a Estados Unidos y ha regresado a trabajar conmigo. Ah, qué bien. Ah, qué bien. Este, Así que en ese aspecto siento sobre todo que se sienten acomodados y de nuevo lo que hablaste de las generaciones, ¿no? Hoy día hay mucho de este work-life balance, ya aquello que nosotros vivíamos, quizás Pilarín igual y yo, donde había que estar ahí hasta que se acababa la entrega y claro, era en papel y había otro montón de líos, llamar al mensajero y hasta que no veías que el mensajero venía a recoger el rollo de planos, no eras feliz o llevabas el disquete o lo que fuera. Acá pues tenemos la habilidad de acomodar la parte remota. Hoy mismo no están aquí en mi espacio porque están remotos, pero al final del día pues me envían, ¿verdad? Lo que han desarrollado y yo le hago comentarios y así trabajamos. Pero sí, el reto es que a veces ellos encuentran otras oportunidades y no puedo ponerme triste, pero a veces me Sí, duele un poquito, así que yo creo que hay experiencias de esas compartidas de todos nosotros. Esta primera mitad
se nos acabó el tiempo, así de rápido se fue. Ah, wow. En la segunda mitad empiezo contigo, Pilarín, No hay precisamente problema. donde lo dejó Ligia en términos de los retos que tenemos o que te has enfrentado con personal, con la gente de trabajo, que son un poquito, suena, lo que Ligia nos comenta suena bastante familiar. Pero quisiéramos escuchar cuáles son los retos tuyos y nada, nos vemos en unos minutos, no se retire nadie, esto es Arquitectura en Blanco y Negro, nos reunimos en la segunda mitad del programa en unos minutos. Amigos, aquí de regreso, yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano y esto es Arquitectura en Blanco y Negro, programa en el cual todas las semanas les estaremos compartiendo nuevo contenido, conocimientos de esta bella profesión, aquellos que les sirvan para evaluar, observar, saber exigir y saber apreciar la buena arquitectura. Continúan conmigo y agradezco que no me hayan dejado solo la profesora y coordinadora Pilarín Ferrer Vizcasilla y la profesora Ligia Saldaña Martorell. Gracias por continuar aquí. Y estamos en esta conversación interesantísima sobre cuál es la experiencia de ustedes como principales de firma en términos de su práctica y que yo estoy seguro que todos todos los que nos están escuchando les interesa muchísimo. Habíamos quedado en la primera mitad escuchando a Ligia sobre los retos, quizás el reto mayor hoy en día y particularmente después del COVID. Yo creo que el COVID cambió todo, es como que un antes y un después del COVID, más allá, en mi opinión, no sé si ustedes comparten conmigo, más allá del huracán María, más allá de los terremotos, yo creo que el COVID cambió todas las reglas del De juego. acuerdo. Y tanto a nivel de la academia como a nivel profesional, y volver, pues nunca se ha vuelto exactamente a lo que éramos antes del COVID, con sus ventajas en algunas ocasiones y con sus grandes desafíos en otras. Y el personal es una de ellas. Esta nueva generación piensa diferente, ve las cosas diferentes, aprecia mucho su tiempo para ellos. Tienen grandes habilidades, grandes conocimientos, grandes destrezas digitales que ciertamente es maravilloso para una firma. A veces les confunde, en mi opinión, los confunde un poco, confunden una habilidad del manejo digital con quizás experiencia o capacidad de hacer el proyecto, que no necesariamente las dos cosas son lo mismo. Pero para no ocupar y no monopolizar la conversación, Pilarín, ¿cuál es la experiencia, cuáles son estos desafíos particulares de esta nueva época? Y tú que entras como principal casi al momento en que empezamos a tener estos retos acá en Puerto Rico tan grandes, ¿cómo en particular es los retos con el personal y el desarrollo de los proyectos en la firma? Pues ciertamente comparto todo lo que Ligia ya expuso. Es como si hubieses estado hablando, ¿verdad?, de las experiencias nuestras, que son muy parecidas. Hay una cosa que es curiosa y es que Puerto Rico tuvo una recesión económica, luego vinieron los huracanes, uno detrás del otro. Después, cuando creíamos que estábamos saliendo de eso, pues ya lo sabemos, terremotos, pandemias, etcétera. Y eso trajo muchos desafíos, ¿verdad? El trabajar a distancia, que gracias a Dios que lo pudimos hacer y es una bendición poder hacerlo porque nos abre las puertas, ¿verdad?, a otras posibilidades. Pero hay una cosa que nosotros perdimos y yo lo he hablado con otros colegas y supongo, Ligia, que tú estarás de acuerdo conmigo, y es que perdimos lo que se llama el middleman, ese arquitecto que no es recién graduado, que ya tenía una cierta experiencia y en cual tú y yo podríamos delegar directamente trabajo y esa no es la experiencia. Ese middleman lo perdimos, se fue a Estados Unidos. Cuando las cosas aquí se pusieron complicadas, se fue. ¿Quiénes tenemos nosotros ahora en general? Pues tenemos a las personas recién graduadas que aunque han sido, porque tú y yo los conocemos, estudiantes, no es lo mismo la academia que la práctica. Y entonces, como yo digo a veces, y un poquito comparto tu frustración, yo cojo y no estoy, ¿verdad?, queriendo decir nada feo, pero cojo un carbón, saco un brillante y viene un joyero, otro, y, ¿verdad? Y me lo lleva, ¿verdad? Y a mucho orgullo,
que piensen que los que salen de tu oficina y los que salen de la mía están capacitados para hacer el trabajo. Pero ese es el caso, ¿verdad? O se van a Estados Unidos por las razones que fueran. Y siempre tenemos que estar como que volviendo a empezar. Yo creo que también comparto contigo que ahora mismo tenemos una cierta estabilidad. Yo creo que como que las aguas han llegado a su nivel y la gente está valorando más su tiempo y su trabajo, ¿verdad? El que tienen. Sin embargo, es otra mentalidad. Yo no sé si es generacional, yo no sé si es ambiental, yo Ujú. no sé si es nuevo siglo, yo no sé nada, porque te trato de analizarlo y no lo entiendo a veces. Pero ese compromiso que nosotros tres tuvimos empezando en una oficina de que como dicen en inglés, the work is done, when the work is done, no lo veo. No lo veo. Sí, Como bien dijo el decano, valora mucho su tiempo personal y no es que ni tú ni yo querramos influir en ese tiempo personal, porque yo quiero y todos queremos que hagan otras cosas, que vayan al gimnasio, que pasen el perro, que vayan claro, al cine, que se distraigan, que hagan otra cosa para que vengan frescos, ¿verdad? Al otro día a la oficina. Pero esa milla extra la veo complicada, la veo difícil, porque es como el reloj, ¿verdad? Estoy mirando a que llegue las 5 y me voy, aunque lo que me quede por hacer sean 10 minutos para dejarlos ujú, completados y mañana empiezo bien, ya con el trabajo completado y hecho y a hacer a otras cosas, ¿verdad? Y a seguir el ritmo. Y eso pues me choca porque no fue como yo empecé, no fue como ninguno de nosotros empezamos y lo esperamos y no siempre lo estamos viendo. No todo el mundo es igual, hay sus claro. excepciones, ¿verdad? Hay gente muy buena y muy dedicada y como tú bien dices, yo también, nosotros nos hemos podido, podemos tener entre nuestra plantilla gente egresados de nuestra escuela que son excelentes profesionales y que lo único que les auguro es un futuro brillante y me alegro mucho de poder contar con ellos. La verdad es que yo comparto la idea de las dos. Quiero aclarar que siempre uno encuentra las personas que sí, que todavía tienen ese compromiso y Claro. yo me siento afortunado de que nosotros hemos logrado identificar personas que han logrado llenar esos espacios que uno necesita y que empiezan a sentir la oficina como suyas. Eh, y cuando consigas una persona así, trata de que no se vaya. Hay que sí, definitivamente estimularlos de varias maneras para que se queden de acuerdo. Y yo he encontrado que sí, cuando hemos tenido entregas, en ocasiones hasta trabajar sábados y demás, he logrado que los jóvenes se comprometan, pero reconozco que sí, el balance para ellos es bien, bien, bien importante. Y lo sé por quienes trabajan conmigo, al igual como mis hijos, o sea, mis dos hijos mayores que ya son profesionales en sus respectivas áreas. Para ellos es bien importante su tiempo. Su Tengo a tiempo. uno que está ahora mismo en Nueva York trabajando mucho y me dice, ay, acabo de salir de la oficina y él todo fatigado y yo, bueno, pero que eso es lo que tienes que hacer, niño. O sea que, pero ahí vamos, un día a la Así vez. es, así es. De hecho, los dos hijos nuestros son arquitectos ambos, ambos en Texas, y yo veo que el compromiso es un compromiso con la firma bien transaccional, es bien frío, Ujú, es completamente diferente. Yo trabajo aquí para ganarme este dinero y me voy. Y cuando uno tenía otras aspiraciones, llegar, diseñar, hacer sus proyectos, eso como que cada vez se ve menos y menos, ¿verdad? Es una relación un poquito más fría. Ahora, correcto. tengo que también decir, y no es porque sea de cada escuela, pero las mejores personas que nosotros tenemos son egresados de esta escuela. Es una cosa que yo creo que no solamente son buenas personas, tienen muchos recursos, tienen muchos recursos. Tienen una cantidad de recursos que de verdad cuando uno necesita ayuda, ellos pueden apoyar y aunque no tengan la experiencia, pero tienen una capacidad de aprendizaje Sí, y sí. un interés que no sé algo estamos haciendo bien, algo están haciendo ustedes bien como profesora, una al comienzo de la carrera y la otra ya avanzada en la carrera, o sea que gracias a ustedes porque están obviamente sembrando unos principios que son bien válidos. Eh, yo quisiera saber si algunas me pueden identificar, Ligia,
qué proyecto es el que tú tienes en tu mente como que fue tu cambio, como que te maduró, como que te hizo sentir, yo habías comentado algo así como que cuando estableciste finalmente tu firma, no sé si coincide el establecimiento de tu firma con ese proyecto que te dijo, mira, no, yo tengo que eh, formalizarme porque este proyecto es un proyecto de envergadura que yo quiero que quede, que yo quiero que perdure mi nombre. ¿Cuál fue ese proyecto que como que te dijo, espérate, aquí es que yo voy a empezar a tener mi propio nombre? Sí, yo creo que el Learning Commons de la UPR en Arecibo, que fue un edificio freestanding que hicimos para este programa de fondos federales que el recinto tenía a su haber hacer, fue interesante y fue el que yo creo que marcó ese comienzo ya, ¿verdad? Que si bien llevo del 2001, pero fue este comienzo más renovado, ¿no? De que la firma ya tenía su propio nombre ya para el 2012, más o menos por ahí, 2013. También coincide que fue cuando ya Atelier 66 y yo pues entramos en otra relación diferente, Ujú. así que fue la oportunidad. Y de hecho, nace esa oportunidad de un ejercicio que habíamos hecho en UPR Ponce con Atelier 66 y de ahí se va fomentando la relación, que es uno, ¿verdad? Un cliente recurrente para mí, la UPR. De hecho, estoy dándole servicios actualmente también. Y ese proyecto, lo interesante de ese proyecto era pues que cambiaba la estética del recinto, Ajá. fue galardonado con menciones honoríficas en varios certámenes y, y en el recinto al principio no lo querían mucho porque tenía una estética diferente, pero nada, logramos probar que era importante, ¿verdad? Y se hicieron por razones no solo estéticas, sino funcionales, pues ese proyecto estaba listo para estar entregado substantially completed el día del huracán María. Wow. Y fue como un estrés terrible porque era esta caja de cristal con una malla alrededor, con unos paneles perforados que Sí, lo se conozco. diseñaron. Muy interesante. Y yo estuve una semana tratando de conseguir al contratista para saber cómo le había ido al proyecto y cuando lo consigo me dice, no le entró ni una gota de agua y yo, tú me estás mintiendo porque no me quieres hacer sentir mal, ¿verdad? Y me dice, no, no, en serio, no le entró ni una gota de agua y había pasado que otros edificios del recinto habían sufrido daños. O sea que ahí se validó que no fue tan solo un capricho que pudiera interpretarse, ¿verdad? Como estético, pero que sí, que el edificio y los estudiantes lo abrazan y yo creo que es la mejor el premio para uno como diseñador, saber que los stakeholders lo usan, se toman fotos frente al edificio. Bueno, el día de Bien. la inauguración pusieron un bizcocho en forma del edificio. O sea, así que creo que sí que es de los más que marca ese comienzo y de ahí pues un reto hacerlo mejor cada vez, ¿verdad? En la medida que se Qué pueda. bien, qué bien. Sí, o sea que ese es como que el proyecto que te abrió las puertas para de verdad que te hizo realizar que estabas en una nueva etapa Es de la correcto, carrera. es Bien, correcto. qué bien. Pilarín, tu historia es un poquito diferente porque ya tú, como habíamos explicado, tú entras a una firma organizada donde ya tú estabas trabajando con proyectos corriendo y ese tipo de cosas. O sea que ya tú estabas metida en la firma desde hacía muchos años a distintos niveles, pero entras en un momento como socia. ¿Qué situación es la que te hizo sentir, espérate, sí, mi nivel cambió, como que mi responsabilidad aumentó, soy socia, tengo que tomar decisiones que antes antes otros tomaban por mí y ahora me tocó tomarla a mí? En qué momento tú te sentiste el peso, positivo o negativo, pero el peso de la sociedad? Pues yo tengo que decir que es más bien en la parte administrativa, ¿verdad? Un poquito, Ligia estaba hablando de eso ahorita, lo que son los seguros, como todo lo que hay que hacer para que la oficina funcione. A veces, como yo le digo a mis empleados, miren todo lo que hemos hecho y todavía no hemos tirado de una línea, ¿verdad? Todo lo que se ha pagado, todo lo que se ha coordinado, todos los papeles que se han llenado y eso puede ser a veces abrumador, porque es mucho para que yo no sé si la gente está al tanto de todas las cosas que tienen que estar en su lugar bien organizaditas y puestas en sitio y las fechas límites que van pasando, como se Ujú. mencionó al principio, para que una oficina funcione. Los seguros son una parte enorme de eso, la administración, ¿verdad? Es lo que ya llama el cash flow, porque yo hago los proyectos y a veces uno se lo olvida, ay, no facturé, espérate, entonces, ¿verdad? La nómina, ¿no? Y que uno pueda garantizarle al cliente las fechas de entrega, bien importante.
cuando la gente no cumple, pues es un problema, ¿verdad? Y hacer que las cosas pasen. Una de las cosas que más satisfacción me da a mí es lograr que las cosas pasen, que se cumplan con las fechas, que uno no quede mal, que el cliente se sienta atendido. Hay diferentes clientes, hay clientes que no están tan pendientes de su proyecto, pero hay otros que están todo el tiempo llamándote y preguntando y cómo va la cosa y qué sé yo qué, ¿verdad? Y eso es importante y dentro de todo me gusta más ese que está pendiente que el que no está tan pendiente de su proyecto. Pero es mucho cuando uno cambia de ser empleado, en el caso mío que era empleada, después asociada y luego socia. te- yo a veces pienso si todo el mundo que ha sido empleado alguna vez se pone los zapatos del jefe, yo sé que hay gente que piensa los jefes lo tienen, todo está chévere y está resuelto, pero hay muchas noches que uno está, ¿verdad?, sin dormir, barajeando y este proyecto hay que entregarlo y aquel está en esta etapa Correcto. y esto no aparece o problemas, ¿verdad? O las construcciones, como yo digo, vuelvo a mis Mm, estudiantes, yo digo a mis estudiantes que una construcción es otra cosa que un problema esperando ocurrir, porque cuando tú menos te lo esperas aparece un tubo que no estaba en los planos o un desnivel o un suelo que no es el Es correcto. así, ¿no? El primer día de un proyecto es mejor que uno lo saque, lo coja libre, pendiente al proyecto, porque va a pasar algo el primer día. Y ciertamente no ha pasado últimamente, porque últimamente pues las cosas, el volumen de trabajo ha aumentado. Vamos a ver cómo sigue la cosa. Pero cuando uno es el último que cobra, uno sabe que uno es el dueño de la firma. O sea, exacto, eso es Así así. mismo es. así es. O sea que eso yo creo que algunos empleados no están tan al tanto de eso que Sí, sí, que para manejar el dinero eso pasa. O en sea, algunos es una momentos realidad. duros de crisis en años anteriores, pues todo el mundo cobraba y a veces uno no, ¿verdad? Y Así. ellos veían que eso, o no cobraba todo lo que uno pensaba, o sea, que Ujú. eso es una cosa que viene con el territorio, ¿verdad? Entonces, ya nos estamos acercando al final, pero yo no puedo dejarles de hacer esta pregunta. Comienzo contigo y termino con Ligia. Este, Hay nuevas tecnologías, está el BIM, el Building Information Modeling, está el AI, o sea, la inteligencia artificial, están todos estos nuevos programas que son una maravilla, que nos ayudan y que son herramientas para producir y para representar. Eh, que ciertamente van a tener una influencia en la manera en que practicamos y hacemos arquitectura. Y yo digo a veces en la arquitectura que vamos a hacer, tiene también influencia, También. porque modelamos cosas que antes no podíamos modelar, ¿verdad? Y visualizamos cosas que antes no podíamos visualizar. ¿Cómo, y Pilarín, comienzo contigo, cómo tú ves la arquitectura, la práctica de la arquitectura en los próximos 10, quizás 20 años? Bueno, yo creo que va a haber muchas cosas que la inteligencia artificial va a hacer por nosotros, eso es una realidad ineludible, ¿verdad? A veces ¿cómo digo esto? A veces yo veo proyectos hechos y modelados por inteligencia artificial y yo lo que le digo, está muy bien hecho y está muy bien representado y ¿verdad? Son cosas hermosas. Pero yo le digo siempre a mis estudiantes inclusive a la gente que trabaja con nosotros, le digo, le falta el alma, le faltas tú, no estás tú. O sea que aunque la inteligencia artificial nos puede ayudar a muchas cosas y es sobre todo en la investigación y da mi idea y cómo se podría resolver este problema y te da en segundos, te da Ujú. 20 soluciones a una problemática que uno estaría dándole vueltas en la cabeza a día, ¿verdad? O sea que hay que usar esas herramientas. A veces va tan rápido todo que yo pienso que uno no tiene la capacidad de ponerse al día con todo lo que está pasando y es responsabilidad de las personas que trabajan con uno, inclusive si uno no está al tanto, traerle la atención al jefe, ponle para decir un nombre o a la jefa. Mira, jefa, está pasando esto, ¿qué tú crees? Vamos, lo ensayamos, lo averiguamos, y, y todas esas ideas, en mi caso, son bienvenidas porque uno no puede estar viéndolo todo ni sabiéndolo todo porque todos los días uno aprende algo y hay que estar abierto a recibir de cualquiera de nuestras firmas ideas nuevas y propuestas nuevas y soluciones a problemas. Yo le digo a todo el mundo que trabaja conmigo una frase que yo aprendí en
no sé si fue por Instagram o a un programa, dice, yo nunca voy a mi jefe con un problema si no le voy con una solución. Quizás la solución no es la correcta, quizás yo no lo resolví, quizás ese no es el camino, pero nada más que hayan hecho el intento de ayudarme y de colaborar, para mí vale $1,000,000, porque por lo menos lo pensó, lo buscó, lo trató. Gracias. Y Ligia, ¿cómo tú ves la práctica de la profesión dentro de 10, 20 años mira, de ahora? sí, definitivamente el AI va a ser una herramienta que va a seguir evolucionando. Yo creo que el tema del BIM, y nosotros nos movimos al Revit LT, no al Revit completo, ¿verdad? Por temas obviamente de finanzas. Pero en Estados Unidos, y yo tuve la oportunidad en los pasados 7 años de participar como colaboradora con una firma que se llama Moya Design Partners, de la cual también fui partner por 3 años. Y allá utilizábamos el BIM 360, que en Puerto Rico todavía no se generaliza, que es este modelo que se actualiza en real time por todas las partes y los consultores. Y lo que yo creo que eso va a permitir en los próximos, ¿verdad? De 10 a 15 años, a la medida que esté más generalizado y accesible a nivel, ¿verdad? De dinero, ¿no? Porque cuesta, es que hasta el contratista va a entrar en ese proceso de manera temprana y yo creo que el proceso constructivo se va a optimizar de una forma que va a ser necesario porque está todo tan caro que si no empezamos a interactuar con el contratista desde la fase preliminar, pues vamos a seguir teniendo problemas financieros de proyectos, ¿no? De cambios de órdenes y cosas. Y yo vi eso en Estados Unidos ya como un preámbulo, porque así lo funcionan, allá hay una estructura diferente de cómo los proyectos se licitan. Y el BIM 360 era algo muy importante, incluyendo el BIM clashing, que se ven donde los ductos mecánicos pueden chocar con los de fuego o lo que sea. Y eso todavía, por lo menos en la industria en Puerto Rico, no lo veo tan tipificado. No. Y creo que ojalá que sí se pueda, porque es una ayuda que va a ser mucho más efectivo y eficiente los procesos. Sobre todo para proyectos bien complejos, donde la mecánica, por ejemplo, hospitales y cosas de estas, que la mecánica es brutal y que es difícil a veces visualizar toda la coordinación entre los distintos. Y aparte de que la colaboración va a ser, o sea, ahora mismo estamos aquí gracias al tema virtual, de la virtualización, ¿no? De estas conexiones, pero lo que tú dijiste, las colaboraciones pueden ser across the board. Uno, como estando en Puerto Rico, puede colaborar con alguien en Estados Unidos y viceversa. Y casi que ni se nota y uno puede participar en Es correcto, es correcto. Yo tengo un par de edificios que yo certifiqué en Washington, medio grandulones, que ahora mismo estoy medio con miedo, pero no importa. Pues nada, con esto hemos terminado. Se fue rapidito el tiempo, como yo les dije, se fue más rápido todavía en la conversación con ustedes dos. Ha sido interesantísimo que nos hayan compartido esto, todas sus experiencias. Yo estoy seguro que la gente que nos está escuchando ahora mismo y la gente que nos va a ver posteriormente en YouTube van a disfrutarlo muchísimo. O sea que gracias a ambas por compartirnos esa interioridad de su práctica de la profesión, y a todos los que nos están escuchando y han estado con nosotros durante esta hora, muchas gracias. Pueden obviamente volver a ver el programa en YouTube y nada, nos vemos la próxima semana. Esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Gracias. Todos vivimos en sintonía con la arquitectura. Queremos escuchar tus ideas, dudas y preocupaciones. Escríbenos a arquitecturaenblancoynegro@pucpr.edu. Arquitectura en Blanco y Negro es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.